Hace unos días atrás, hermanos, me metí en una página que nunca la visito, solamente lo hice para obtener unos datos con respecto a lo que vamos a hablar ahora. Y revisando algunos datos del Banco Mundial, encontré unos datos que verdaderamente son bien malos, peligrosos, alarmantes. No sabría decir de todas esas cosas, si juntas o cuáles de ellas, pero en verdad que son preocupantes. Casi 700 millones de personas, lo que representa el 8.5% de la población mundial, viven en pobreza extrema, con menos de $2 al día. Alrededor de 3.500 millones de personas, lo que es el 44% de la población mundial, viven con menos de $6.85 al día. Es decir, más de la mitad de la población del mundo viven en una alarmante pobreza crítica. El otro 50% tampoco es que está muy bien. Gran parte de ese resto están en los límites, viviendo con esos 6, un poco más. De tal manera que si nosotros tuviéramos que citar algunos de los problemas más grandes que tiene la humanidad hoy en día, tendríamos que decir que la pobreza crítica es uno de ellos. La mayoría de las personas tenemos escasas posibilidades económicas o somos pobres. Resultaría un caso muy extraño hablar de personas que conozcamos o citar casos de personas que sean diferentes. Por ejemplo, en lugar de citar a una persona que tiene problemas por no tener nada o casi nada de dinero, que sobrevive con menos de $2.15 diarios, citar a alguien cuyo problema sea que tiene demasiado. No hablamos de personas que su problema es que tiene mucho dinero. Es decir, se nos haría muy difícil hablar de personas cuyo problema sea que tienen mucho dinero. Pero sin embargo, hermanos, en la Biblia se menciona un caso así. Una persona que tenía mucho y que ese era su problema. Me gustaría compartir con ustedes ese texto de las Escrituras con la esperanza de que sea de aliento, de fortaleza espiritual para todos nosotros en esta mañana. Y el texto para esta meditación, que he querido, por poner un nombre, Ricos para con Dios, se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21, y ustedes pueden leerlo conmigo desde sus Biblias o desde acá de la pantalla. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese texto, al que quizá nosotros no veamos como algo en el que nos podamos identificar, porque somos
muy diferentes desde el punto de vista material de ese hombre que se menciona, pero es para nosotros, hermanos, en el fondo una fuente de mucha inspiración, y como veremos más adelante, deberíamos estar muy, pero que muy identificados con ese hombre para que Dios haga su buena obra con nosotros. Lo primero que, de 3 puntos cortos que quiero mencionar con ustedes allí, hermanos. El primer problema que yo veo allí, o que podemos observar que tenía ese hombre tenía serios problemas. Además del que hemos mencionado, que no tenía dónde guardar tantos bienes que poseía. Pero lo primero que podemos ver, hermanos, es que este hombre tenía un gran problema de insatisfacción. Ese hombre no estaba satisfecho. En el fondo, él no tenía una satisfacción en su vida. El hombre de esa parábola, como hemos leído anteriormente, tenía una propiedad que le producía muchísimos bienes, muchísimos recursos, muchísimas riquezas. Todo eso desde el punto de vista económico. Eran tantos esos beneficios que, como hemos leído, superaban su capacidad de almacenamiento. Él no tenía dónde guardar tantos recursos materiales que le proveía su trabajo. Eso llegó a convertirse en un problema serio para este hombre. Imagínense ustedes eso, hermanos. Su problema era que tenía tantas riquezas que no tenía dónde guardarlas. Yo sé que a usted le parecerá esto ficción, o usted pensará, yo no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver con eso, solamente es como una historia un poco fantástica. Ese era el motivo de su preocupación. Pensando él en su problema y en cómo solucionarlo, tomó una determinación. Derribaría sus graneros, los haría muchos más grandes para poder tener muchos más bienes, es decir, más dinero, más riquezas. Tumbo todos los galpones, tumbo todo lo que tengo porque me resulta muy pequeño, quiero hacer algo más grande todavía, entonces los voy a construir con unas dimensiones muchísimo más grandes, porque en mi mente lo que está es tener mayor y mayor riqueza de la que tengo. Ese hombre pudo haber tomado varias decisiones. Él pudo tomar muchas decisiones, pero tomó esa. Acumular más, tener más. Algo parece indicar que ese hombre era insaciable. Ese hombre no se conformaba con lo que tenía. Él pudo haber dicho, por ejemplo, hasta aquí me llega mi capacidad de almacenamiento, lo que no quepa allí, yo haré con eso alguna obra de caridad, lo regalaré, sencillamente que lo vengan a buscar, o voy a hacer que mi sistema de producción se limite solo a la cantidad que yo puedo tener en mis almacenes. Pero él no hizo eso. Él decidió más, quería más. En el fondo, en su corazón, lo que había era una insatisfacción. Con eso no estoy contento, quiero más. No estoy feliz con eso que tengo. Todo lo que tenía no le llenaba. Quería más, necesitaba más. Podríamos decir entonces, hermanos, que el primer gran problema que este hombre tenía era el de una vida llena de insatisfacciones. Era un hombre insatisfecho. Ahora, cuando empezamos a ver esta primera característica de este hombre, quizás nos empezamos a dar cuenta de que aquella visión tan alejada de nosotros que teníamos con respecto a él, no es en verdad algo tan alejado, sino que se aproxima mucho a lo que mucha gente cristiana y pobre padece en su vida. Algunas veces cuando veo hermanos en la iglesia, veo hermanos como que no tienen una vida de satisfacción, no están satisfechos. Hay algo que hay dentro de su alma, dentro de su corazón, hay algo que le lleva a no tener tranquilidad, a no tener paz. No estoy feliz con lo que tengo, no estoy bien con lo que tengo.
con respecto a la idea de la insatisfacción del alma humana, que es un tema, por cierto, muy digno de estudio. Nosotros los cristianos tenemos que analizar este tema cada día más, el alma insatisfecha, que puede arreglar el problema de un hombre que vive insatisfecho siempre de la vida, que son muchos más, les repito, de lo que nosotros pensamos que hay. Con respecto a ese tema, muchos cristianos han expresado ideas que coinciden en el punto central. Nuestras vidas solo tienen sentido si Dios es el centro de ellas. Por ejemplo, C.S. Lewis dijo lo siguiente: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Es decir, debería hacernos pensar a nosotros que si hay una insatisfacción en nuestra alma, en nuestra vida, si vivimos una vida que nada parece llenarlo, que no somos felices, que no estamos bien, no estamos satisfechos del todo, entonces tenemos que pensar, esa insatisfacción no es de este mundo y lógicamente solamente puede ser saciada esta hambre que tengo, esta intranquilidad que tengo, como no es de este mundo, tiene que ser saciada con cosas que pertenecen al mundo espiritual o a otro mundo que no es este. Yo conocí a una persona hace muchos años atrás y he seguido conociendo muchas más como esa persona hasta el día de hoy, que vivía una vida muy cómoda, bastante cómoda. Tenía todo lo que materialmente necesitaba para vivir bien, muy bien. Era miembro de una buena iglesia, tenía una bonita familia y un buen grupo de amigos sinceros, pero por una razón muy específica, esa persona no disfrutaba nada de eso. Nada parecía llenarle. Cada día inventaba algo nuevo tratando de llenar su corazón. Se notaba que había un gran vacío en él a pesar de todos sus privilegios. Una vez escuché decir acerca de esa persona, alguien más lo dijo en términos coloquiales para que podamos entendernos un poco mejor. A esa persona lo único que le hace falta es sarna para que tenga algo para rascarse un poco. Una actividad tras otra. Hacía cursos diferentes casi cada mes tratando de ocuparse en algo que aliviara ese vacío. Y esos cursos representaban inversiones considerables. La causa de su vacío era simple. A pesar de ser creyente, Dios no ocupaba el centro de su vida. Otros dioses vinieron a suplantar a Cristo, convirtiéndose en ídolos, y esa persona terminó viviendo para esos dioses. Y el problema de los dioses es que siempre terminan cayendo. Y cuando caen, los que los adoraban se llenan de desesperanza. Eso pasó con esa persona. Dietrich Bonhoeffer, el extraordinario teólogo alemán, dijo en una oportunidad lo siguiente: solo Dios puede ser el centro absoluto de la vida humana. Cualquier otro anhelo distinto a Él resulta en idolatría o en desesperanza. Cuando Dios no es el centro de nuestra vida, entonces vamos a tratar de llenarlo con muchísimas cosas. La gente lo hace con actividades de lo más increíble. Por eso usted ve en la iglesia a gente haciendo cosas que uno dice, pero ¿por qué hace eso? Hay algunas cosas que son verdaderamente extrañas. Y eso se suma a otra y a otra y a otra. Pero a Dios no se ve en ninguna de esas actividades. Uno no puede decir, Dios está presente en todas estas cosas que hace. El corazón del hombre, de la parábola que hemos leído, nos representa a todos nosotros.
Así que aunque nosotros veamos que es un hombre muy rico, que tiene tantas riquezas que no tiene dónde atesorarlas, no es tan diferente a nosotros. El corazón de ese hombre es tan parecido al suyo y al mío que nos asombraríamos si nosotros hiciéramos una comparación más a profundidad. En mayor o menor medida, en un cierto sentido o en otro, todos somos iguales a ese hombre. Posiblemente usted piense que esta narración no tiene nada que ver con usted, pero no es así. Cuando el Señor Jesucristo habló esta parábola, por cierto, la mayoría de las personas que lo estaban escuchando eran gentes muy pobres. Todos los que estaban allí eran gente empobrecida totalmente. Había campesinos, jornaleros, pescadores de clase baja. Y esa multitud, por ciento, de gente empobrecida era tan grande que la Biblia dice que se contaban por millares y se atropellaban entre sí para poder escuchar al Señor. Quizás sea este caso uno de aquellos donde mayor audiencia tuvo el Señor cuando estuvo predicando el Evangelio aquí en la tierra. Así que de tal manera el Señor Jesucristo no va a dar a explicar una parábola a gente muy empobrecida, tomando como ejemplo un hombre rico, si él no sabe que aquellos hombres pobres van a poder extraer de ese hombre rico una enseñanza muy grande para su vida. Cristo utilizó esa parábola de un hombre inmensamente rico para hablarle a una multitud inmensamente pobre. Y lo hizo porque esa multitud empobrecida también tenía en sus corazones la semilla de la avaricia, del egoísmo y de la insatisfacción. Él sabía que estaba hablando con gente insatisfecha, pero que en el fondo querían tener cosas, anhelaban tener cosas y que nada llenaba el vacío que ellos tenían. Sabía que eran propensos a atesorar lo que no era más importante. De tal manera que aquí lo que importa es que el hecho de que un hombre, sea rico, sea pobre, tenga mucho o no tenga nada, ese hombre siempre tiene en cualquier parte del mundo la propensión, la tendencia a buscar cosas, a atesorar cosas, a rendirse ante cosas que no son las cosas más importantes o lo que Dios quiere que nosotros tengamos en el primer lugar. Así que siendo pobre, puede usted también estar viviendo una vida llena de avaricia o de insatisfacción. Y si siendo cristiano, siente usted un vacío en su alma, que nada la llena, entonces algo grave está ocurriendo en su corazón, en su relación con Cristo. No está haciendo tesoros en el cielo, solo está viviendo para hacer tesoros aquí en la tierra. El segundo punto que quiero mencionar es el siguiente. El problema de ese hombre era su propósito de vida. ¿Cuál era el propósito de vida de ese hombre? El hombre de la parábola decidió acumular muchas riquezas, pues era insaciable, avaro. Y la avaricia y la insatisfacción se alimentan la una a la otra. La avaricia alimenta a la insatisfacción y la insatisfacción lleva a la avaricia. Son dos cosas que van siempre juntas. Pero en el fondo, ese hombre tenía un problema que era mucho mayor que ese. El problema de ese hombre era mucho más grande todavía que la avaricia. Ausencia de un verdadero propósito de vida. Él tenía muchas posesiones, pero en el fondo no tenía un proyecto de vida trascendente. Él acumulaba dinero, pero él no sabía qué hacer con ese dinero. Y podría uno traer a la memoria, al recuerdo, aquella famosa canción de una salsa latinoamericana. ¿De qué te vale tener y no sabes qué hacer con lo que tienes? Y no solamente desde el punto de vista físico o material, pero que también que Dios nos diga, ¿para qué anhelas eso? ¿Qué ganas con tener eso? Y tú no sabes rendirme adoración o vivir una vida llena de satisfacción junto a mí. ¿De qué sirve todo eso? En verdad,
No habría nada malo en el hecho de que él aumentara sus graneros, porque por cierto, la Biblia no dice que ser rico sea malo. Eso es una locura, usted sabe de quienes promueven esta tendencia. El problema no era en que él tuviera el dinero. Conocemos casos de muchas personas que tienen mucho dinero y son muy buenos cristianos. El problema, en verdad, no estaba en ese punto. No había nada malo en el hecho de que él aumentara sus graneros. Muchos buenos hombres, trabajadores, honestos, con un verdadero propósito de vida, no hacen nada malo ampliando el área de su taller cuando las cosas van mejor, o comprando un terreno alrededor para ampliar sus instalaciones, o agregando una nueva máquina a su pequeña empresa. No hay nada malo en eso. El verdadero problema fue, en primer lugar, que le habló a su alma. Él le habló a su alma, a su yo, a él mismo. Cuando él quiso hacer todo esto, él arregló sus asuntos con él mismo. Fijó el centro de su interés en su propio corazón, en lo terrenal. No fue capaz de mirar más allá de él mismo. Su mundo era él. Y en segundo lugar, el otro problema fue lo que le dijo a su alma, es decir, lo que se dijo a sí mismo. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Solo pensó en él y en el presente. Eso sí era un verdadero problema. Toda su vida estaba relacionada solamente con él mismo, con lo terrenal, con esta vida, con lo temporal, con el presente. Nada de él trascendía. Nada de él iba a ir al cielo. Nada de él estaba relacionado con la eternidad. Nada de él estaba relacionado con Dios. Todo quedaba aquí. Y no trascendía porque nada en este mundo terrenal trasciende. Nada de lo que es terrenal pasa de aquí hacia la eternidad. La tierra misma dejará de ser como es ahora. Todo tiene caducidad. Todo termina. Nuestras vidas físicas terminan. Y repito, la tierra también dejará de ser y será transformada en una tierra nueva. Y ese hombre no estaba preparado para el futuro, porque el propósito de su vida estaba limitado al tiempo presente. Me refiero al futuro eterno. Él no tenía como propósito en su vida nada que no fuera solamente terrenal. ¿Cree usted que esto no es algo real también en la vida de muchos cristianos hoy en día? Le aseguro que sí lo es. Y puede ser el grave problema suyo también. Y quizá usted no se esté dando cuenta de que tiene un grave problema en el tema de llevar cosas al cielo o vivir su vida solo pensando en lo terrenal y para lo terrenal. Debería producirnos una gran preocupación el hecho de saber que los principales intereses de nuestra vida hoy no sean intereses relacionados con el reino de Cristo. Debería preocuparnos el hecho de saber que hemos de comparecer algún día ante el gran tribunal de Cristo, que quizá, por cierto, no sea tan lejano, y nos demos cuenta de que nada de lo que hicimos en la tierra recibirá ninguna recompensa. Debe ser algo horrible conocer las glorias celestiales, la comunión eterna con Dios y pensar que mientras vivimos en la tierra nunca tuvimos tiempo para pensar en Dios y en ellas, viviendo anticipadamente, aunque de forma imperfecta, como si estuviéramos viviendo en el cielo. Y a eso precisamente nos llamó Dios cuando nos dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay una película muy buena que yo no la he visto del todo, he visto algunos pasajes y estuve buscando específicamente este diálogo. La película se llama Pablo, el apóstol de Cristo. Y estando Pablo en prisión, en una prisión romana, el prefecto de esa cárcel se llamaba Mauricio Galas. Y Pablo tiene una profunda conversación con él. Y sentados uno al lado del otro, Pablo le preguntó a Mauricio Galas: ¿alguna vez has navegado? Y le contestó el prefecto: sí. Y entonces Pablo le dijo lo siguiente: imagínate mirando al vasto mar frente a ti. Bajas la mano, la metes en el agua y la acercas hacia ti. Inmediatamente, el agua comienza a filtrarse entre tus dedos hasta que la mano queda vacía. Esa agua es la vida de un hombre. Desde el nacimiento hasta la muerte, siempre se nos escapa de las manos hasta desaparecer. Desaparece junto con todo lo que valoras en este mundo. Y sin embargo, el reino del que yo hablo, por el que vivo, es como el resto del agua allá en el mar. El hombre vive para esa taza de agua que se le escapa entre los dedos. Pero aquellos que siguen a Jesucristo viven por esa inmensidad de mar infinito. Y ese ejemplo que puedo traerles a ustedes en esta mañana representa realmente lo que es nuestra vida. Muchos de nosotros nos estamos esforzando, trabajando, invirtiendo nuestra mente, nuestro pensamiento, toda nuestra preocupación, inclusive algunas veces pensando que lo hacemos con buenas intenciones, y en el fondo lo estamos haciendo quizás con buenas intenciones, pero nos estamos olvidando que estamos preocupándonos, invirtiendo nuestra vida que pronto se terminará, como tratando de agarrar agua y retenerla con nuestra mano. Y nos estamos olvidando que lo más grande, lo más hermoso, aquello para lo cual Dios nos llamó, está más allá de esas cosas materiales en las cuales nosotros fijamos algunas veces todo nuestro interés. El último punto que quiero mencionarles es este: el problema del futuro eterno. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21 dice esto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde usted tenga las riquezas puestas, allí estará su corazón. Y las riquezas no necesariamente es dinero, ni oro, ni plata, ni dólares, ni joyas, ni posesiones. El tesoro de cada uno es diferente. Y no hay diferencia alguna en el tesoro del pobre y el del rico. La diferencia está en lo que nosotros hacemos o pensamos con lo poco o lo mucho que tenemos. ¿Qué significa hacer tesoros en el cielo? Porque es la orden que nos da aquí el Señor. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir hacer tesoros en el cielo? Qué expresión tan extraña, tan difícil de entender. Por decirlo menos, es una expresión muy extraña. Que pueda, imagínese usted esto, que pueda un simple mortal hacer depósitos
periódicamente en la administración o en un banco del cielo, no deja de ser bastante difícil de imaginar. Con la edad que tengo ahora y mirando al pasado, algunas veces, por no decir que muchas veces, pienso en esta situación en mi vida. Y a medida que va pasando el tiempo, menos tiempo me va quedando de vida. Y yo comienzo a pensar ahora que todo comienza a declinar, ahora que la vida comienza a despedirse, entonces uno piensa, ahora me toca es vivir de la renta de lo que yo sembré para el futuro eterno. ¿Y qué tengo sembrado en el futuro eterno? ¿Qué cosas tengo yo en el futuro eterno? Pero si Cristo ordena en su santo evangelio que nosotros debemos sembrar para el cielo o que debemos acumular más bien en el cielo, entonces con toda posibilidad eso es posible y es nuestro deber hacerlo. No nos impondría algo el Señor que no pudiéramos cumplir, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? Sabemos que no hay mérito alguno en ninguno de nosotros por el cual podamos ser salvos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aún recuerdo cuando yo tenía 18 años y llegué a esta iglesia. Y la primera vez cuando entré había dos cosas que me llamaron la atención. Solo dos cosas había en el templo. Un viejo reloj de cuerda que daba campanadas, los cuartos y las medias horas y las horas. Y un cuadro con una litografía y un versículo en la pared. Ese versículo era este que acabo de leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Creo que lo comprendí bien desde el principio. De tal manera que no tendremos entrada al cielo por nada. Absolutamente nada que nosotros podamos hacer. Por muy bueno que sea uno, no podrá producir algo que le permita entrar al cielo. Solo por los méritos de Cristo, conquistados por medio de su muerte en la cruz, siendo perfectamente santo, y de su resurrección, tendremos entrada al cielo. De allí provienen el perdón, la gracia, la redención, la reconciliación, la regeneración, la santificación y la vida eterna. Todo eso proviene de Dios. Nada de eso proviene de nosotros mismos. Ese es nuestro más grande y principal tesoro aquí en la tierra. Eso es lo que yo tengo. Eso es lo que usted tiene. Eso solamente debería nosotros hacernos sentir satisfechos y llenos, totalmente plenos y realizados, como se acostumbra a decir en estos últimos tiempos. Yo soy feliz porque he sido regenerado. Yo soy feliz porque soy salvo. Yo soy feliz porque tengo entrada al cielo. Yo soy feliz porque tengo vida eterna. Yo soy feliz porque Dios me santifica. Yo soy feliz porque Dios me ha perdonado y lo seguirá haciendo siempre. Yo soy feliz porque la gracia del Señor y su redención están conmigo. Cuando nosotros tenemos una relación profunda con eso, nosotros podemos empezar a hacer depósitos celestiales. Ahora bien, el Señor nos dice que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. ¿Tiene usted algo que atender aquí en la tierra? Tenga cuidado si desatiende las cosas del Señor, desatiende sus ejercicios de piedad y espirituales delante del Señor, o la vida misma como lo es la oración, la comunión, la intercesión, el clamor, la adoración, la lectura de la palabra, la meditación, por atender aquellos negocios que solamente le producirán un tipo de bienestar aquí en la tierra. Entonces, nuestra alma se centra en ese tesoro. Nuestro corazón solo piensa en Él, actúa conforme a Él, de acuerdo a Él. Piensa, vive y trabaja de acuerdo a Él. Yo le aliento, le animo, le exhorto para que usted viva pensando solamente en esas cosas que les he mencionado.
comienza a producir inevitablemente un fruto que es agradable ante los ojos de Dios. En realidad, el fruto no es nuestro, no es producto de nuestra alma. Solo es el resultado de la gracia y de la soberanía de Dios. Y se multiplica al vivir en Dios y para Dios, al tener una relación íntima con Él. El fruto es de Dios. Y ese bien o fruto, Dios lo acepta y puede ir directamente al cielo. Y allí los va guardando hasta aquel santo día cuando ante su tribunal sean expuestos ante la mirada de los seres celestiales. Qué triste sería llegar al cielo y cuando se repartan las recompensas y los premios para todos sus hijos, algunos lamentablemente se quedarán sin nada. Serán salvos, pasarán la eternidad con el Señor, pero no puede ser premiado igual un hombre que vivió aquí en la tierra pensando, su corazón pensando solamente en las cosas celestiales o dándole prioridad a ella, poniéndolo en el centro de su corazón en primer lugar y las otras cosas segundo lugar, tercer lugar o cuarto lugar. Aquel que no tuvo tiempo nunca para arrodillarse delante del Señor cada día con humildad y para vivir centrado solamente en la gracia y en la gloria de Él cada día, que el otro que solamente pensó en cómo ser satisfecho de forma material. Es mi oración y mi ferviente deseo que pueda usted continuar haciendo tesoros en el cielo, siendo rico para con Dios, o que comience a hacerlo si aún no lo está haciendo. Que así sea, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.